Es una sabiduría que requiere respuesta de parte de todas las personas, independiente de la edad, de la posición social, del género o etnia, judío, gentil. Dios espera una respuesta de amor y de sumisión a Él. Verso a verso, un programa de Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Acompáñanos en este viaje a través de la Biblia. El día de hoy, nuestra reflexión estará basada en el Salmo 1 y estudiaremos la diferencia entre el sabio y el necio. Cuando nosotros leemos los escritos de sabiduría del Antiguo Testamento, como por ejemplo Job, Proverbios, Eclesiastés y algunas otras secciones en el Antiguo y Nuevo Testamento, nosotros debemos ver algo, y es que se contrastan fuertemente los caminos del sabio y del necio. Cuando nosotros entramos en la literatura, sobre todo la parte de los salmos y de los proverbios, nosotros encontramos este término muchísimas veces: el sabio y el necio, el justo y el impío, el bienaventurado y el maldecido. Y esto es algo que encontramos en el Salmo, en el capítulo 1, en el primer Salmo. Nosotros nos empezamos a encontrar con este contraste, con esta marcada diferencia entre el sabio y el necio. Vamos a leer nuevamente el Salmo 1, dice así: Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, de entrada, nosotros empezamos a encontrar algo. Hay una distinción, hay una diferencia entre estas dos personas: el bienaventurado y el malvado, el sabio y el necio. Mira, en la Escritura solo hay dos caminos: el camino de Dios, que es el camino de la sabiduría, y el camino de los hombres, el camino de los humanos, que es el camino de la locura. La sabiduría bíblica comienza y termina con el conocimiento del único Dios verdadero, con el conocimiento de Jehová. Y su conocimiento se manifiesta primero, obviamente, en las cosas creadas, en la creación. Podemos ver su grandeza, su belleza, su excelencia, su majestad, su gloria, pero más específicamente, los sabios pueden conocer a Dios en la revelación de su palabra, en la revelación escrita, en la revelación específica que Él nos ha dejado, que son las Santas Escrituras. Mira, el Señor eligió libremente revelarse a una nación, a Israel, y Él eligió libremente a esta nación. Entonces miren, los piadosos en Israel respondieron a esta elección y a la gracia divina, viviendo en la presencia de Dios. Los sabios de Israel pudieron responder a esta elección soberana de parte de Dios, a esta gracia divina, y algunos de ellos vivieron en la presencia de Dios. Mira, la vida sabia no estaba sistematizada en una red de reglas éticas, sino que ante todo, la vida sabia se caracteriza por una devoción y amor al Dios vivo. De eso se trata la vida cristiana, de amar a Dios, de tener devoción por Dios, pasión por Dios. La vida cristiana no es un conjunto de reglas que los cristianos queremos cumplir. La vida cristiana se trata de amar al Dios vivo. Ahora, ¿cómo amamos al Dios vivo? Eso es lo que vamos a tratar de descubrir en este tiempo. ¿Cuál es esa sabiduría y esa devoción bíblica de la que habla el salmista y de lo que vamos a ver en muchos salmos? Entonces miren, lo primero es que la sabiduría requiere una respuesta de parte de todas las personas. La invitación está abierta a todos. Mira, por ejemplo, lo que dice el Salmo 34, versículos 11 y 12. Dice así: Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida
que desea muchos días para ver el bien. Ahora mira esta otra invitación. La vemos por ejemplo en Proverbios en el capítulo 1. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces miren, esta sabiduría que nosotros vamos a ver en los salmos y en los proverbios es una sabiduría que requiere respuesta de parte de todas las personas, independiente de la edad, de la posición social, del género o etnia, judío, gentil. Dios espera una respuesta de amor y de sumisión a Él. Aquellos que se dedican a una respuesta amorosa deben someterse a una disciplina paternal, una disciplina de Dios, como lo dice el Salmo 119 en el versículo 71. Bueno me fue ser afligido para aprender tus decretos. Los piadosos aprenden sabiduría del quebrantamiento de corazón y por gratitud buscan la sabiduría de Dios. El camino de la sabiduría exige un compromiso total de parte de todos aquellos que responden a la invitación de Dios. Mira, cuando nosotros leemos las Escrituras, las personas sabias, las personas prudentes, las personas piadosas son aquellos que responden a la invitación de Dios. Claramente nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, tenemos la revelación completa de la obra redentora y salvadora que Cristo obró por nosotros en la cruz del Calvario. Y todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y responden en fe y en obediencia a la persona de Cristo son personas que ahora serán consideradas como personas sabias. Porque, como lo decíamos ahorita, la sabiduría empieza en el temor de Jehová, en conocer a Jehová, en aprender de Jehová. Un cristiano es aquel que viene en arrepentimiento y fe delante de Dios, reconociendo que sus obras no le pueden salvar y aferrándose únicamente a la obra de Cristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, para redimirnos, para salvarnos. Esta es una persona sabia. Una persona sabia, una persona bienaventurada, es una persona que responde a Dios. La invitación de Dios está abierta para todos y esta persona responde en obediencia, en sumisión a Dios, como lo dice su palabra en el Salmo 119, versículo 2. Bienaventurados los que guardan tus estatutos y le buscan con todo su corazón. Bienaventurados aquellos que responden a Dios, que responden a su invitación. Nosotros, los cristianos, tenemos la invitación de parte de Cristo de venir a Él en arrepentimiento y en fe, porque Él promete darnos perdón de pecados, vida eterna, salvación. Promete darnos un nuevo corazón, un nuevo entendimiento de la persona de Dios. Entonces, ¿quiénes son los piadosos de los salmos y quiénes son los piadosos de los proverbios? Son aquellos que responden a la invitación de Dios, que vienen a Él en arrepentimiento, que se arrepienten de su pecado y claman a Dios por misericordia para que Él les salve, para que Él les libre, para que Él les dé la libertad, para que Él les dé la vida eterna. Estas son las personas piadosas. Nunca nosotros debemos pensar, cuando leemos la sabiduría en Eclesiastés, en Proverbios, en los Salmos, que una persona justa es una persona perfecta o sin pecado. Nunca, porque Romanos 3 nos dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Aquellos justos, sabios, bienaventurados, que nosotros leemos en los Salmos y en los Proverbios, son personas que han respondido a la invitación de Dios. Ahora, en el tiempo en que fue escrito Salmos y Proverbios, ¿quiénes eran los justos? Pues los justos eran aquellos que reconocían su pecado, que reconocían su maldad, que clamaban a Dios en arrepentimiento para que Él los librara y creyendo en la esperanza venidera que era el Mesías que había de venir y depositando su fe en la revelación escrita de Dios, estas personas encontraban salvación,
perdón de pecados. Tanto los creyentes del Antiguo como del Nuevo Testamento somos salvos por medio de la fe, por afianzarnos en las promesas que Dios estableció, y esa promesa eterna es Cristo el Señor, Dios con nosotros, el Dios que se encarnó. Entonces, siempre que leas la literatura de los Salmos, de la sabiduría, de Eclesiastés y aún en otras secciones del Antiguo y del Nuevo Testamento, debes pensar en las personas justas, no como aquellas que cumplen toda la ley, porque no hay nadie que cumpla toda la ley, sino debes pensar en aquellas personas que se arrepintieron, reconocieron su pecado, clamaron a Dios por misericordia para que les salvara, se aferraron a sus promesas y Dios por gracia extendió perdón de pecados y les dio salvación, les dio vida eterna. Estos son los justos, los que responden a Dios. Dado que Dios es más grande que cualquier tesoro, el amor por Dios exige el máximo sacrificio. ¿Cuál es ese sacrificio? Total lealtad hacia Él y discipulado continuo en Él. Como lo dice el salmista, me regocijo en seguir tus estatutos, como quien se regocija en las grandes riquezas. Ahora, en segundo lugar, la sabiduría abre la puerta a vivir en la imitación de Dios, el gran Rey de toda la creación. La creación despliega la multiforme sabiduría de nuestro Dios. Todo es coherente en Él. Todo es coherente a través de Él. Debido que Él es uno, hay una forma de vivir coherentemente en este mundo, y es el camino de Dios. El camino de Dios se muestra a lo largo de todos los 150 salmos. Es increíble. Los salmos nos exponen el camino de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que a Dios le glorifica? ¿Qué es lo que honra el nombre de nuestro Dios? Y esa es la segunda característica de una persona sabia, que quiere vivir en conformidad a lo que Dios estableció en su palabra. Quiere vivir en imitación a lo que Dios estableció. De hecho, miremos un momento lo que nos enseña el Salmo en el capítulo 111, versículo 2. Dice así: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Aquí nosotros podemos ver que las obras de Dios son grandes, sus obras son magníficas. Ahora mira el versículo 3. Gloria y hermosura en su obra, y su justicia permanece para siempre. Estas grandes obras de Dios enmarcan el mundo de la experiencia humana, ya que el Señor, como lo vemos en el versículo 3, mantiene el orden en su mundo. Él es generoso, como lo dice el versículo 4, ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es el Señor. Él ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Entonces miren, Dios se preocupa mucho por toda su creación, pero mucho más por el pueblo del pacto, que le responden a Él como hijos sabios. Este pueblo suyo que responde a Él en fe y en obediencia son el objeto de su particular amor, comunión y bendición. Él ha revelado su camino en la creación, y básicamente aquellos que responden adecuadamente a Él y a su presencia son aquellos que pueden vivir una vida sabia. Este es el segundo punto y es muy importante, porque los creyentes debemos buscar vivir en imitación al Dios de la gloria. Esa es una persona sabia. Una persona sabia es aquella que quiere someterse a lo que Dios ha establecido. Busca someterse y sujetarse a su palabra. Entonces, la invitación en esta mañana es a que puedas reconocer tu necesidad de Cristo, tu necesidad de vivir una vida sabia, tu necesidad de andar en el camino que glorifica a Dios, que glorifica su nombre. Y hemos visto las primeras dos características de quién es una persona sabia, quién es una persona entendida, quién es una persona piadosa. Primero, aquellos que responden a la invitación de Dios.
¿Cuál es la invitación que tenemos de parte de Dios, los creyentes del Nuevo Testamento? En reconocer nuestro pecado, reconocer que merecemos la ira de Dios, pero que Dios ha provisto salvación por medio del sacrificio de Cristo y que en Cristo hay perdón, en Cristo hay vida eterna. Y como consecuencia, el segundo punto es que las personas sabias quieren vivir en imitación al Dios de la gloria. Quieren vivir en obediencia a Él, quieren someterse a Él, quieren vivir en conformidad a Él. Quiero animarte a que leas la Escritura, a que leas los Salmos, a que leas Proverbios, a que leas Eclesiastés y a que en obediencia a Dios puedas dirigir tu vida y llevar tu vida como Dios lo quiere, como da gloria a su nombre, como Él lo ha establecido. El otro camino es el camino de los necios. Los necios no quieren glorificar a Dios, los necios son orgullosos, los necios no quieren vivir en imitación a Dios, quieren vivir en sus propios razonamientos, en sus propios argumentos, quieren vivir en su propia lógica, no se quieren arrepentir, no quieren someterse al Dios de la gloria. Ese es el camino de los necios, el camino de la justicia propia, el camino propio. Ese es el camino de los impíos, de los malvados. Estas son las personas que no se arrepienten, que no responden a la invitación que Dios hace por medio de Cristo y mucho menos quieren someterse a su palabra. Este es el camino de los impíos, aquellos que quieren vivir la vida de acuerdo a sus reglas, de acuerdo a sus propios parámetros, de acuerdo a sus propios pensamientos, a su propio estándar de justicia. Estas son las personas que no glorifican a Dios, que no experimentan la bienaventuranza, sino que por el contrario se someten a sus propios preceptos, juicios y por tanto es el camino de los necios, es el camino de los impíos, es el camino de aquellos que no glorifican a Dios. Quiero animarte a vivir una vida sabia en el temor del Señor, a que puedas venir a Cristo, reconocer tu necesidad de Él y que puedas dar gloria al Dios que llena los cielos y la tierra con su presencia y quien es digno de toda alabanza, toda gloria, todo honor. Te animo a que juntos oremos en esta mañana. Padre, gracias por este tiempo, por las Escrituras, por tu palabra, por lo que tú nos vienes enseñando a través del Salmo 1, la distinción entre los piadosos y los necios. Queremos pedirte que nos guíes en el conocimiento de quién eres tú, que nos ayudes a crecer, Señor, cada día en temor delante de ti y que tú, Señor, por gracia nos animes a buscar la sabiduría que es tuya y que te pertenece a ti. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te damos gracias y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en YouTube con el nombre Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Si este mensaje fue edificante para tu vida, te animamos a compartirlo con tus seres queridos. Dios te bendiga.